Policía de mando único, ¿quién gana, quién pierde? Es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Quiero comentarle que Alejandro Solorio Arechiga, él es comisionado de Seguridad Pública del Estado, tuvo que retirarse. Un servicio, así se le llama en el argot policiaco, que le demandaba su presencia. Y bueno, nos quedamos solamente con un jefe policiaco. Alejandro es el jefe de la policía en todo el estado y suponemos que tuvo que atender una emergencia en ese sentido. Bueno, estamos ya en el último bloque, son las conclusiones. Yo le quisiera preguntar al maestro Jorge Luis González, investigador de la Universidad de Guadalajara. Jorge Luis, en otros estados y en otros países se han creado policías nacionales, policías elite. Digamos que se han buscado distintas fórmulas para atender, pero una de las que algunos estudiosos han hablado es las labores de inteligencia más que operativas, más que actuar como reacción, hacer esto. Esta policía de mando único parece que solamente sigue la fórmula de reacción. Sí, creo que es indispensable que la inteligencia la utilice todas las corporaciones que de alguna manera combatan sobre todo o especialmente la delincuencia organizada. Sabemos qué es lo que está corroyendo actualmente a la sociedad. Es esta fortaleza que ha ido adquiriendo el grupo delincuencial, inclusive en la reforma a la que he estado haciendo alusión. La del 2008. La de 2008 se establece que va a ser competencia de combate de delincuencia organizada a cargo del gobierno federal, ¿sí? Entonces será el gobierno federal el que tenga que dar los lineamientos para efecto de ese combate. Claro que las entidades federativas están obligadas a coordinarse, los municipios de la misma forma, pero si ya se hizo esa reforma constitucional en tal sentido, pues omitieron el meterle tijera al 115 para efecto de hacer un marco jurídico adecuado y faculten a las entidades federativas a crear esos mandos únicos en colaboración con la propia federación. Pero entonces tenemos un batidero, porque el caso de la policía de mando único, tengo entendido que va a poder reaccionar o atender o combatir al crimen organizado. Así es, ¿no, Isidro? Sí, la propia ley nos faculta como coadyuvantes de las demás autoridades y la propia moral de las instituciones policiales también nos obligan a apoyar en tales situaciones. ¿Deja de ser policía preventiva entonces como tal? No dejamos de ser policías preventivos y atender lo propio de las policías preventivas, pero sí somos un refuerzo más para combatir un fenómeno que se está ampliando demasiado y que puede llegar a salirse de control. Entonces es lo que tratamos de evitar, que se salga de control, que nuestro México sea un México de criminales y no un México de la ciudadanía pacífica. Claro. Ahora, maestro, yo decía esto del batidero porque la policía de mando único va a poder entrar a combatir también el crimen organizado, pero las políticas y los lineamientos son del gobierno federal. Así es. Entonces ya no dependen nada más de aquí, sino también del gobierno federal. Bueno, se supone que todas las corporaciones policíacas, incluyendo al propio cuerpo castrense, Marina, Ejército, deben de colaborar con el Ministerio Público. Claro. En la persecución de quienes cometen delitos. Del delito que sea. Del delito que sea. Pero tenemos un ámbito de competencia. Otra cuestión que olvidaba decirles, es que en el 2016 vamos a tener un Código Procesal Penal único, ¿sí? Estamos en la unificación, aparece en la moda de la unificación, y va a ser para todo el país, de tal forma que la tendencia es a unificar desde las propias codificaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el ámbito competencial cómo van a ejercer cada quien sus funciones, pero por lo pronto las policías tienen que ser un auxiliar del Ministerio Público, sea del ámbito del fuero común o del fuero federal. Y si es el Ejército quien interviene y detiene a alguien en flagrancia, tendrá que ponérselo a disposición, como ocurre, al Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa con esto que yo le preguntaba a Alejandro Solorio, el tema de las pruebas de control de confianza? Ha sido un filtro muy complicado para seleccionar ahí los mejores elementos y llevarlos a la policía de mando único. No, y sobre todo, vuelvo a esa reforma. En esa reforma se establece que aquel elemento de corporación policíaca, Ministerio Público, militar, que de alguna manera sea cesado en sus funciones, lo que tiene derecho nada más es a ser indemnizado, pero ya no reinstalado. De tal manera que esto forma parte de
depuración que se pretende hacer en todas las corporaciones que de alguna manera tengan la obligación de combatir a la delincuencia. Porque lo que hemos visto han sido alianzas, ha sido connivencia en muchas ocasiones, y eso es lo que se pretende en el marco jurídico corregir. Muy bien. Isidro, ¿qué conclusión tendrías respecto a este tema de la policía de mando único? ¿Es finalmente positivo, negativo? Este es un esfuerzo más por tratar de beneficiar a la ciudadanía, que es precisamente lo que buscamos quienes nos dedicamos o tenemos responsabilidad en la seguridad pública. Todo esfuerzo que hagamos creo que es positivo en pro de la ciudadanía. Definitivamente, si lo que ha evolucionado nuestra civilización es llegar hasta este punto, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la ciudad lo necesita, la tranquilidad de los ciudadanos lo requiere. Entonces hay que hacerlo, y yo en lo personal veo que es un proyecto difícil, ambicioso, pero necesario. Vamos a tener lo que hacer. Jorge Luis, tu conclusión. Carece de soporte legal esto del mando único. Tiene y debe, porque insisto, tenemos que ser congruentes, que si vivimos en un pretendido Estado de Derecho, cualquier reforma que se haga no puede ser producto de un solo convenio, de un acuerdo, porque está sentado sobre arenas movedizas. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Pues creo que ha quedado claro en esta mesa de trabajo aquí en Ruta 44, visiones distintas de nuestros invitados. Me quedo con esta reflexión que hace Jorge Luis en el sentido de que hay que reformar el 115 constitucional para darle certidumbre a esta tarea que hay que reconocer que es buena, de crear un mando único. La duda que pongo aquí en esta mesa, y con esto concluiríamos, es: en la práctica se está fabricando a una policía de élite, en la práctica. Habrá elementos policíacos mejor capacitados, con mejores salarios, con mejores tácticas y mejor equipados para salir a combatir el crimen, lo cual está bien. El problema es que se queda otra policía municipal y el abismo sigue siendo igual, o probablemente más grande, porque este cuerpo de élite va a ser todavía mejor preparado, con mejores salarios y mejor equipado. Esa es la gran duda. Por eso, finalmente, la reflexión que hacíamos de quién gana y quién pierde queda vigente todavía. Hay que esperar a que esto se ponga en vigor. Tenemos entendido que va a ser hasta el próximo año, cuando empiece a funcionar la policía, y entonces haremos las reflexiones sobre hechos concretos y datos duros a la luz de la operación de esta policía de mando único, y seguramente volveremos a tener un espacio como este para reflexionar en torno al mismo, y buscaremos en esta ocasión que Alejandro Solorio tenga servicios y pueda terminar el programa con las conclusiones sobre ese tema que es realmente muy importante. Así que así lo vamos a dejar y hasta la próxima.